El peso de la culpa. Lucas abrió la pesada puerta de la iglesia y el sonido resonó en el vacío del lugar, rompiendo el denso silencio de la noche. El interior era lúgubre, iluminado solo por una vela parpadeante en el altar. Los desgastados bancos de madera estaban alineados en ordenadas filas, pero no había otros fieles presentes. Caminó lentamente hasta el último banco y se sentó con un peso evidente sobre sus hombros. Mientras miraba el altar, una sensación incómoda se apoderó de su pecho. Con un rosario en sus manos temblorosas, Lucas comenzó a murmurar una oración. Estaba allí buscando algo que no estaba segura de encontrar. Perdón. Tenía los ojos pesados y su mente estaba atrapada en el pasado. El motivo de su presencia en aquella iglesia aislada aquella fría noche era simple pero devastador. Llevaba consigo un pecado que lo consumía a diario. Con cada palabra pronunciada en oración, la duda lo llenaba. Sabía que la fe que tenía había quedado empañada. Su culpa fue más que un simple error. Era una sombra constante que lo seguía a donde quiera que fuera. ¿Puede Dios perdonar algo así?, se preguntó en silencio, mientras los ecos de sus palabras se perdían en el vacío de la iglesia. La atmósfera, silenciosa y opresiva, parecía oprimirlo desde todas direcciones. Miró el confesionario al lado del altar, esperando que llegara el sacerdote para escucharlo, pero nadie apareció. Con cada segundo que pasaba, el sentimiento de abandono crecía dentro de él. La voz misteriosa. Lucas cerró los ojos, tratando de concentrarse en la oración, pero la culpa apretó su corazón de manera insoportable. Se sentía asfixiado en ese espacio sagrado que de alguna manera parecía rechazarlo. Fue entonces cuando un susurro rompió el silencio. Hay un pecado que nunca será perdonado. Lucas de repente abrió los ojos. El susurro fue bajo, distante, pero suficiente para hacer que se te erizara cada vello del cuerpo. Miró a su alrededor, buscando la fuente de la voz, pero no había nadie. Solo la vela parpadeante en el altar, proyectando sombras distorsionadas sobre las paredes de piedra de la iglesia. Debo estar imaginándolo, pensó, tratando de calmarse. Pero el susurro volvió a sonar, esta vez más fuerte. Hay un pecado que ni siquiera Dios puede borrar. El corazón de Lucas dio un vuelco. Se levantó del banco respirando rápidamente. Cada rincón de la iglesia parecía distorsionado, más oscuro, como si las sombras a su alrededor cobraran vida propia. Lucas dio un paso atrás y el rosario se le escapó de los dedos. Sabía que algo andaba mal, pero no podía moverse. La voz continuó. «Sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad?». Los susurros parecían venir ahora de todas direcciones, envolviéndolo, burlándose de él. Lucas se tapó los oídos, tratando de bloquear el sonido, pero no ayudó. La pregunta sonaba incesantemente en su mente, resonando como un martillo. El aire se volvió pesado, espeso y empezó a sudar frío. Su mente lo traicionó, llevándolo de regreso a ese momento, ese error, pero rápidamente alejó ese pensamiento. No quería recordar. No allí, no ahora. Lucas cayó de rodillas, sintiéndose impotente mientras la voz lo presionaba cada vez más. El pecado revelado. Lucas permaneció de rodillas, temblando. La persistente voz resonó en su mente, como si tuviera sus raíces en su propia culpa. Volvió a cerrar los ojos, pero los recuerdos comenzaron a inundar su conciencia, obligándolo a revivir el momento que había intentado enterrar durante tanto tiempo. Se encontró en una noche muy diferente a la que estaba viviendo actualmente. Estaba en un lugar familiar, rodeado de gente que confiaba en él. Entre estas personas, había alguien a quien amaba profundamente. La confianza que esta persona depositaba en Lucas era inquebrantable, pero él la traicionó irreparablemente. No solo has traicionado la confianza de esta persona, sino que también has traicionado tus propios valores, tu fe, y lo peor de todo, a ti mismo. La voz dentro de la iglesia ahora parecía leer sus pensamientos. ¿Recuerdas lo que hiciste, verdad, Lucas? ¿Recuerdas cómo empezó todo? ¿Y cómo terminó? Quería gritar, decirle que bajara la voz, pero no podía. Todo se desarrolló ante sus ojos como una película tortuosa. La traición no fue algo sencillo.
Había roto el pacto sagrado que tenía con su fe. En un momento de debilidad, Lucas se alejó de todo en lo que creía y el resultado fue catastrófico. Le trajo la ruina a alguien que confiaba en él. No fue solo una traición. Era algo que sabía que nunca podría arreglar. La iglesia pareció temblar a su alrededor y el aire se volvió más denso y sofocante. El dolor en su conciencia era palpable, como si le quemara el alma. Intentó levantarse, pero sentía las piernas como plomo. Este es el pecado que ni siquiera Dios puede perdonar, susurró la voz en un tono final, como si hubiera llegado al punto deseado. Lucas abrió los ojos, jadeando, intentando escapar del peso de las palabras. La vela del altar parpadeaba violentamente, como si también sintiera la oscuridad a su alrededor. ¿Sabes lo que hiciste?, susurró la voz por última vez antes de que todo quedara en silencio. Lo único que quedó en la habitación fue el sonido rápido de su respiración y el terror de saber que algo más lo esperaba en esa iglesia. La presencia oscura. El silencio en la iglesia era ahora tan pesado como la culpa que cargaba Lucas. Apenas podía respirar. Sus ojos recorrieron la habitación, pero todo parecía distorsionado, como si la habitación estuviera siendo consumida por una oscuridad invisible. La vela del altar, que antes había parpadeado, se apagó de repente, sumiendo el espacio en una oscuridad sofocante. Lucas intentó levantarse, pero sus músculos estaban paralizados por el miedo. La sensación de una presencia creció a su alrededor, como si algo se acercara lentamente, acechando, esperando el momento adecuado para revelarse. Un frío intenso se apoderó de la iglesia, haciendo temblar el cuerpo, y una niebla casi imperceptible comenzó a extenderse por el suelo de piedra. Escuchó un sonido bajo y grave proveniente del altar, como el arrastre de algo pesado. Un escalofrío recorrió su espalda y su mente comenzó a jugarle malas pasadas, imaginando lo peor. Su corazón latía salvajemente y Lucas se obligó a mirar hacia arriba. Lo que vio le heló la sangre. Allí, entre las sombras, apareció una figura alta y encapuchada. Sus movimientos eran lentos, casi arrastrados, y su presencia exudaba una oscuridad opresiva, un aura de terror que hacía que Lucas se sintiera diminuto frente a ella. Sabía, sin necesidad de decir una palabra, que no era humano. La figura avanzaba lentamente, con una calma inquietante. Lucas, todavía arrodillado, intentó moverse, pero sus miembros no obedecieron. El miedo lo dominó por completo. Quería correr, gritar, pero algo dentro de él sabía que nada de eso ayudaría. La voz anterior que susurraba en su mente ahora parecía ser parte de esa presencia oscura. ¿Sabes lo que hiciste?, habló la figura, su voz profunda y resonante, como si viniera de un abismo sin fin. Lucas no pudo responder. La culpa y el terror se entrelazaron, oprimiendo su garganta. El ser se acercó deteniéndose a unos metros de él, con el rostro cubierto por la capucha, desde donde no se veía nada, solo el vacío. De repente, la iglesia pareció comprimirse, como si los muros se estuvieran cerrando, y Lucas se dio cuenta de que no había forma de escapar. El juicio inevitable. La imponente presencia de la figura encapuchada dominaba ahora la habitación. Lucas sintió como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros, la presión aplastante de algo más allá de la comprensión humana. La iglesia, que alguna vez fue un remanso de paz y fe, se ha convertido en una sala de audiencias oscura. Sabía que se enfrentaba a algo más grande, algo que conocía los secretos más profundos de su alma. La figura levantó una mano delgada y pálida, apuntando directamente a Lucas. El gesto fue lento, pero tenía una autoridad innegable. El silencio era absoluto, excepto por el sonido laborioso de la respiración de Lucas, que resonaba en los muros de piedra de la iglesia. «Tú causaste esto tú mismo», resonó la voz desde el interior del capó, reverberando en el aire. «Este es el pecado que nunca será perdonado». Lucas sintió un dolor agudo en el pecho, como si un cuchillo invisible lo hubiera atravesado. El peso de sus acciones, la traición, la culpa, todo volvió a él con una claridad devastadora. Intentó discutir con un susurro desesperado y apenas audible. «Yo, lo siento, yo, solo quiero perdón».
Pero la figura sacudió lentamente la cabeza y el aire a su alrededor pareció vibrar en señal de negación. Hay pecados que el arrepentimiento no puede borrar. Lo que hiciste estuvo más allá de las palabras. Destruiste un alma, y con ella, la tuya propia. Las palabras cortaron como una cuchilla y Lucas sintió que una ola de desesperación se apoderaba de su ser. Sabía que se enfrentaba a algo inevitable, algo que no podía evitarse. La figura dio otro paso adelante y el suelo pareció abrirse bajo sus pies, como si estuviera a punto de caer en un abismo sin fin. El veredicto final. La figura encapuchada flotaba frente a Lucas, acercándose cada vez más. Sintió el frío irradiar de esa presencia, penetrando su piel y helando su alma. El suelo bajo sus rodillas pareció desmoronarse lentamente, como si estuviera siendo arrastrado hacia un destino inevitable, un agujero oscuro creciendo dentro y alrededor de él. «No, por favor», murmuró Lucas, con la voz ahogada por el miedo y la desesperación. Intentó alejarse, pero no había a dónde ir. Estaba rodeado de sombras, su mente atrapada en la realidad distorsionada de esa iglesia que ahora era una cámara de juicio. La figura, parada justo frente a él, levantó la mano por última vez, y con voz profunda y reverberante, pronunció lo que Lucas más temía oír. El pecado que cometiste, Luke, fue más que una traición, fue la destrucción de tu propia inocencia. No hay retorno. Este es el único pecado que Dios no puede perdonar. Lucas sintió que el abismo se abría debajo de él, un vacío sin fin que lo atraía. Su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. Abrió la boca para gritar, pero no salió ningún sonido. El mundo que lo rodeaba desapareció y todo lo que quedó fue oscuridad total, frío y la ineludible presencia de su culpa. De repente, el suelo finalmente cedió. Lucas cayó, hundiéndose en una oscuridad sin fin, mientras la voz de la figura lo seguía, resonando en las profundidades del abismo. No hay perdón para ti, Lucas. Mientras caía, su último pensamiento fue una súplica silenciosa, una súplica de misericordia que nunca sería respondida. Y luego, solo quedó el vacío.